Tenemos que avanzar, Edna, con nuestro siguiente tema porque ya están nuestros invitados con nosotros esta tarde a través de esta sala virtual y, por supuesto, a través de la frecuencia de Radio Panamá. Juliana Venutolo, quien es Reputation Manager de Diageo Centroamérica y el Caribe, y Ulises Gelfi, quien es director de la campaña Sí Acepto en Panamá. Esta mañana he tenido oportunidad de hablar con Ulises acerca de esta campaña, esta iniciativa, y es acerca precisamente de la unión o matrimonio civil entre personas del mismo sexo en nuestro país. Antes de avanzar con cualquier cosa, Ulises y Juliana, buena tarde, bienvenidos. Edna Jaramillo y Ricardo Jaramillo a esta hora, y me gustaría iniciar con Juliana acerca de esta iniciativa de poder pues hacer más notable, más visible una realidad que si bien tiene pues muchísimo tiempo en nuestro país, las personas ahora están exigiendo un derecho que pues consideran es oportuno exista, porque sí hay diferencias entre un matrimonio y otro. Vamos a hablar precisamente de esas diferencias y la importancia de conocerlas, de evidenciarlas. Bienvenidos. Hola Ricardo, y Edna, gracias por la invitación. Sí, para nosotros desde Diageo consideramos que uno de nuestros principales compromisos tiene que ver con crear y fomentar comunidades inclusivas y diversas. Y esa diversidad y esa inclusión atraviesa género, etnicidad, habilidades, edad, e incluye la orientación sexual. Entonces, para nosotros poder ser promotores de la diversidad y la inclusión, no solo dentro de la compañía, sino en las comunidades, es lo que nos mueve a buscar precisamente este tipo de alianzas para defender los derechos humanos y generar voces más altas para apoyar este tipo de causas. Sí, buena tarde Juliana y Ulises. Quiero iniciar preguntándole porque para que las personas abran su mente y avancemos precisamente a la aceptación, al conocimiento, creo que hay que definir la importancia que ustedes han encontrado en que se les permita el matrimonio civil, a pesar de que nuestra Constitución y el Código Civil no lo prevé como tal, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Iniciemos por esa explicación. Ok, te doy la perspectiva como desde un punto de vista de empresa multinacional, reforzando un poco lo que te mencionaba de que para nosotros buscamos esa coherencia de promover la diversidad y la inclusión. Empezamos desde casa y buscamos que ese impacto se genere en las comunidades. Entonces, si yo empiezo desde casa y busco tener talento local que venga de diferentes partes del mundo, yo necesito poder ofrecer, garantizar esa libertad de derechos que mis compañeros, los empleados de Diageo, de todas las oficinas, pueden disfrutar en lugares donde en efecto el matrimonio de parejas del mismo sexo es legal y reconocido. Entonces, para nosotros esta es como una vía de generar ese impacto en la comunidad, porque a nosotros nos afecta a nivel empresarial. Yo tengo políticas internas que le ofrecen beneficios a las parejas, independientemente si son parejas heterosexuales o son parejas del mismo sexo, y yo quiero poder ser inclusiva en ofrecer esos beneficios a todos mis empleados. Y luego estoy en lugares como Panamá, donde la ley no me reconoce esos beneficios o no me reconoce mi manera de operar en otros países. Y luego entonces yo pues me uno para que las voces de Ulises y de Fundación Iguales y Sí Acepto y las mías desde una perspectiva empresarial sean más altas. Esa explicación es extraordinaria porque ahí quería yo llegar. Si no se sustenta bien las razones por las cuales tenemos que como país dar ese paso, vamos a seguir empantanados en lo mismo. Porque, y la pregunta viene porque he conversado con varias personas de los medios de comunicación que abiertamente han dicho yo soy gay, pero no comparto la idea y la insistencia de hablar
o de mencionar la palabra matrimonio per se. Estoy de acuerdo con la unión civil, que cada quien viva su vida como quiera, pero hablar de la palabra matrimonio nos va a seguir pues teniendo en ese punto en donde no hemos podido avanzar, porque habría que hacer una serie de modificaciones. Entonces, qué bueno, Juliana, tener esa perspectiva, porque ciertamente, aparte de lo empresarial que señalas, y ahora se lo voy a preguntar a Ulises, existe la situación de que personas que han vivido por décadas con su pareja del mismo sexo, quizás mañana fallecen y se encuentran con un tema legal. Y ahí va la pregunta, Ulises. ¿Qué ejemplos has podido tú constatar aquí en Panamá precisamente en esa dirección, que a pesar de estar viviendo, siendo su pareja, su acompañante de toda una vida, si fallece mañana, no tiene derecho a reclamar sus bienes, por ejemplo? Bueno, desde la campaña te digo que hemos visto cientos de casos, porque de hecho ya hemos mostrado historias de parejas que están casadas en el exterior, viven en Panamá, incluso tienen hijos aquí en Panamá, porque muchas veces la gente piensa que esto es algo que viene. No, esto ya es lo que está sucediendo hoy, que ya ha pasado y va a seguir pasando. Entonces a estas parejas hay que realmente protegerlas, porque siguen siendo se forma un núcleo familiar. Y el tema que tú mencionabas con la unión y el matrimonio, y es que cuando tú hablas de unión y comienzas a separar las dos cosas, tienes que crearle todo un aparato legal a esta unión, que no necesariamente va a cubrir todas las necesidades que tiene que cubrir la parte del matrimonio, que cubre la parte del matrimonio. Esto ya ha pasado en otros países y no ha funcionado. Entonces, sí es importante que se homologue como una sola palabra. Por eso nosotros en la campaña siempre hablamos de matrimonio civil, porque nosotros apuntamos allá, no apuntamos al matrimonio eclesiástico. El matrimonio eclesiástico no se le está obligando por ningún lado a que casen a las parejas del mismo sexo. Es el matrimonio civil, y es simplemente por el hecho que ya mencioné, porque estas parejas existen hoy, existen con hijos. Esto no es algo que nosotros nos inventamos, esto está pasando hoy en día, y son parejas que no están protegidas. Entonces, por eso es importante este tema del matrimonio de parejas del mismo sexo. Por eso es importante esta homologación que se tiene que dar en los derechos. Y por otro lado, ya un mensaje más que nada para la ciudadanía. Los casos de las parejas del mismo sexo tienen más de 5 años en la Corte Suprema. Yo como ciudadano me horrorizaría, independientemente yo esté a favor o en contra. Yo como ciudadano me horrorizaría que uno de los órganos del Estado más importantes se demore 5 años y quizás más en dar un fallo. O sea, esto así no se puede, porque hoy son estas parejas que están tratando de buscar un fallo. Mañana puede ser tú, Edna, mañana puede ser Ricardo, mañana puede ser Juliana, cualquiera de nosotros, y al mismo tiempo nos dan justicia en 10, 20 años, y Así justicia es. tardía sabemos que no es justicia. Así Entonces, es. independientemente del fallo, yo invito a los magistrados justamente a eso, a dar la cara después de 5 años. Sería interesante, Ulises, aprovechando que de alguna manera estás explicando esa diferencia que hay entre llamar matrimonio y unión, que dentro del dogma religioso o de alguna manera estas condiciones que se tienen cuando se cree en algo, las personas que crean en algo, son las que de alguna manera limitan la discusión, la conversación, porque lo que para unos puede representar una cosa, para otros no es absolutamente nada. Entonces, si somos supuestamente un Estado laico, ¿cómo es que seguimos mediando valoraciones de tipo religiosas para discutir temas legales? Sí, ese es un tema complejo, porque es un tema de educación de la población en general, y de hecho eso es una de las cosas que nosotros nos hemos estado tratando de encargar desde la campaña, de educar a la gente. Incluso nos hemos dado cuenta que a veces como panameños, o por lo menos yo me he dado cuenta como director de la campaña, que a veces incluso como panameños no entendemos ciertas palabras que sonará tonto, pero realmente, por ejemplo, la palabra respeto, que es algo tan básico, un valor tan básico, muchos panameños no la entienden de la misma forma. Entonces, por ejemplo, cuando yo realicé eso, me di cuenta que nosotros teníamos que ir mucho más, teníamos que hilar mucho más en cómo nosotros le damos los mensajes a las personas. Porque para hablar de términos un poco más macro, como ya los términos de dónde viene el matrimonio, su historia, etcétera, etcétera, porque el matrimonio no nace como
una entidad religiosa, nace como una entidad legal. Es un contrato, exacto, es un contrato entre partes, así es. Entonces, esa parte siempre es importante explicarla. Por eso es que nosotros nos hemos ido a hilar muchísimo en todos los temas de respeto, de valores, porque en la medida que nosotros podamos homologar todos los significados de las palabras, así mismo vamos a poder crecer. Pero nosotros sí nos dimos cuenta que nosotros tuvimos que explicar muchas de las terminologías para poder comunicarnos con el panameño, porque si no, no lo íbamos a poder hacer. Cuando yo me di cuenta del tema de la palabra respeto, me di cuenta de muchos de los otros, me di cuenta de por qué teníamos muchos otros problemas. Sí, ahora Juliana, me encantaría que nos contaras tu experiencia de cómo han hecho los otros países para lograr el reconocimiento de este derecho a las personas del mismo sexo a contraer un matrimonio civil. Eso por un lado. Y para ti, Ulises, preguntarte qué garantía para la tranquilidad de un país como el nuestro, que le cuesta dar ese paso, porque hay que ser sincero, les ha costado abrir la mente, ¿qué garantía hay de que solo se quede en el matrimonio civil y luego no quieran decir que tienen también derecho a la adopción, que es un tema que estamos viendo que ahí se ha venido discutiendo? Y, por supuesto, luego dar el paso a lo eclesiástico, que es otra historia, ojo, ¿no? Eso es otro tema para discutir más adelante. Pero quisiera saber cuál ha sido la experiencia de los países de la región en esa dirección. Juliana, el micrófono. Sí, te cuento un poco nuestra experiencia como compañía y cómo hemos podido de repente apoyar, como decía hace un rato, que esas voces sean más altas, y nos ha tocado, como muchas veces vemos en diferentes dimensiones de impacto en la sociedad, que tiene que venir desafortunadamente la empresa privada a ocupar los espacios y a generar las acciones y los cambios donde nos están fallando las políticas públicas que debería estar generando el Estado. Y muchas veces es precisamente con iniciativas como esta alianza que hemos creado con Fundación Iguales para apoyar la campaña de Sí Acepto, pudiendo no solo aportar en fondos, en colaboración y en visibilidad, pero también, y vuelvo al tema que conversaba hace un rato, de cómo yo busco ser un empleador consecuente con mis políticas de diversidad e inclusión, y es como ir empujando un poco la aguja para poder ofrecer esos beneficios, como mencionaba, que ofrezco en otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos políticas de cobertura de seguro médico que cubren, por ejemplo, a la pareja de nuestros empleados, independientemente del tipo de si es un matrimonio heterosexual o del mismo sexo, pero también tenemos políticas que le dan cobertura médica a las personas trans durante su proceso de transición, su proceso de afirmación de género, todos los procesos médicos que necesiten para ello, pero eso no lo encuentro en una aseguradora aquí. Eso no está dentro de los paquetes que tienes accesibles como para comprar. Entonces nos toca a nosotros empujar un poco cómo otras empresas miran las cosas, cómo otras empresas abordan el negocio y llevar nuestra voz, que es un poco más progresista en ese sentido, a hacer ese cambio. Literalmente en Panamá tuvimos que conseguir una aseguradora que estuviese dispuesta y que pudiese como crear ese paquete de beneficios que incluya a nuestra comunidad LGBT de empleados con todo lo que les ofrecemos en cualquier rincón del mundo donde operamos. Porque una de las cosas que también nosotros buscamos en el desarrollo de carrera es mover a la gente por diferentes países, llevarnos a los empleados panameños a Australia, a el Reino Unido, a Estados Unidos y viceversa. Y nos pasó, tratando de traer talento a Panamá, una pareja del mismo sexo que nos encontramos con este obstáculo para poder ofrecer estos beneficios, para que se le reconociera la visa SEM que tanto está dentro de los beneficios para las empresas multinacionales. Entonces, creo que con
nuestros compañeros de otras empresas multinacionales dentro del sector de la empresa privada, llevándolos un poco a esa nueva visión de ver las cosas, es donde podemos incidir en apoyar a Fundación Iguales, por ejemplo, a lograr el cometido de la campaña Si Acepto, y es lograr el matrimonio igualitario en Panamá. Ulises, y aprovechando precisamente lo que expresa Juliana, y hace un momento hablaste acerca no solamente de la palabra respeto, sino de un tema cultural también, de entender y de conocer los panameños, las cosas, llamarlas por su nombre y como son, las identificamos cotidianamente, pero a veces cuesta referirnos a ellas. Y entiendo, hay una, y de eso hablábamos antes, una campaña que busca, pues, mostrar una nueva historia para poder de alguna manera hacer más entendible, si se quiere, cotidiano, este derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Sí, esta cuarta historia que nosotros lanzamos, y ya respondo también la pregunta de Edna, porque me pareció interesante responderla. Sí, nosotros lanzamos hace un par de días, con la ayuda también de Diageo, una cuarta historia. Esta cuarta historia es bien interesante porque nosotros familia, en esta parte le estamos poniendo una capa extra a la historia, y es básicamente cómo la comunidad LGBT+ tiene una incidencia directa dentro de una de las industrias nacionales más importantes para los panameños, para las panameñas y para el país, que es el carnaval. Y nosotros todo esto lo hacemos a través de Víctor. Víctor es un diseñador de las tablas, específicamente de Llano Largo. Él con su equipo, que básicamente es su novio de 5 años y su familia, ellos, por lo menos desde nuestra perspectiva, ellos mantienen viva una memoria cultural panameña, y por otro lado también empujan una economía familiar y local, porque ellos contratan a personas. O sea, esto se vuelve una industria una industria socioeconómica súper interesante. Y todo esto lo hacen obviamente a través de la creatividad de estos diseñadores, o sea, de la creatividad y talento de estos diseñadores. Entonces, esa es la cuarta historia que nosotros lanzamos. La pueden ver en todas nuestras redes sociales como @siaceptopa, y ahí pueden ver el documental completo que nosotros sacamos. Ya respondiendo un poquito la pregunta de Edna, yo creo que es un poco, voy a responder, digamos, esta pregunta de Edna un poquito hablando en voz alta, porque yo sé que hay distintas opiniones. Distintas opiniones. Yo voy a decir la mía como ciudadano personal. Claro. Mira, yo sé que a veces cuesta un poco abrir la mente en estos temas. Yo invitaría a los que nos están oyendo a que se acerquen un poco a hablar con estas personas de la comunidad LGBT, y simplemente las escuchen. Se van a dar cuenta que todos absolutamente en Panamá tenemos exactamente los mismos problemas. Tenemos los problemas de los gastos en la casa, tenemos los problemas del tráfico, tenemos los problemas de familia, todos tenemos absolutamente los mismos problemas. Lo único que va a hacer aprobar el matrimonio civil de parejas del mismo sexo ni siquiera va a influenciar o va directamente a quitarle algún derecho a alguien. De hecho, solamente va a facilitarle la vida a estas personas para que el vínculo que ellos crearon, para el vínculo a largo plazo, porque normalmente son 10, 20 años, 30 años, 40 años de relación, ese vínculo se pueda formalizar y se le pueda ayudar a esas parejas a crear su proyecto de vida. Ahora, tú hablabas del tema de la adopción. Mira, yo creo que no hay garantías de que se siga el proceso para que estas parejas puedan adoptar en algún momento. Yo creo que es parte de que cualquier familia que pueda crearse como familia pueda adoptar. Y aquí es un tema de simplemente entender que son dos personas adultas con plenas funcionalidades y capacidades, con valores como los tuyos y como los míos, que simplemente quieren educar a un ciudadano que sea un ciudadano de bien. Eso es todo. Eso es básicamente lo que hace cualquier familia, sea una familia conformada por tíos, sea una familia conformada por abuelos, sea una familia conformada por mamá o papá. Esa es básicamente la función de la familia. Es educar al niño para que se vuelva un ciudadano de bien. Y eso lo puede hacer cualquier tipo de familia. Entonces,
yo creo que no hay una garantía de que no se vaya a esos derechos, pero creo que vamos poco a poco, vamos creando, sensibilizando a la ciudadanía, vamos educando a la ciudadanía. Yo lo que he aprendido en estos 2 años de campaña es que el cambio social es posible, solamente que hay que tenerle paciencia a los panameños vida mía, yo incluido, porque es difícil, es complicado, es complejo, es algo muy, muy complejo el cambio social. Por eso hay que tener extremadamente paciencia. Nosotros hemos logrado muchas cosas buenas con la campaña. Esta mañana le comentaba a Ricardo que el estudio que nosotros hicimos del 2020 al 2021 mostraba casi un 10% de cambio en la población, aproximadamente unas 300.000 personas que pasaron de estar de un lado negativo a un lado neutral o positivo. Respondiste a mi pregunta. Eso quería saber, el impacto de la campaña. Logramos pasar casi 300.000 personas de un lado negativo, totalmente negativo, a un lado neutral o positivo. ¿Eso qué significa? Significa que más personas estuvieron abiertas a conversar con nosotros y a educarse sobre estos temas. Y eso a mí me llena de orgullo, porque mover 10% de la población, aunque sea a un nivel neutral, es que es donde ya podemos conversar, es donde yo te puedo hablar, te puedo tocar el hombro y decir, hey, tomémonos un café y conversemos sobre este tema. ¿Cuáles son tus dudas? Explícame tus dudas para yo poder educarte y al mismo tiempo poder yo educarme con las preguntas que tú tengas. Entonces, solamente para resumir, yo creo que cualquier persona que tenga plena facultad de sus capacidades, tenga buenos valores, creo que puede educar a una persona, y tenga la intención de educar, porque al final es eso, todas las familias que tienen niños quieren educar a su niño para que sea un ciudadano de bien. Nadie quiere educar a un niño para que sea algo malo, y obviamente lo quieren educar en amor, porque un niño que no recibe amor al final obviamente no va a crecer bien, y cualquier persona realmente que tenga estas cualidades puede transmitir amor sin ningún problema. Ricardo. No, definitivamente, sí, tengo un problema con el micrófono constantemente, pero no, queremos agradecer a Juliana y a Ulises. Es un tema que, y como dice Ulises, la información, el hacer, yo creo que no hay que explicar cosas, sino darlas a entender, porque todos tenemos una forma de pensar, un criterio y demás, y yo entiendo perfectamente ese cambio de mentalidad cuando uno cree que puede a veces opinar sobre el derecho de otra persona, y definitivamente no. No, porque cuando hace mucho tiempo los negros querían tener derechos, pues hubo toda una revolución y eran vistos como bichos raros y era algo inaceptable. La mujer cuando quería ejercer el derecho al voto, y habrá quienes no estén de acuerdo con estas comparaciones, pero son básicamente lo mismo. Entender el punto de vista de la otra persona, el por qué la otra persona pues merece ese derecho igual que lo tenemos el resto de los demás seres humanos. Pero bueno, el tiempo se nos ha agotado, son las 4:02, es un tema que definitivamente así de interesante o así como levanta pasiones es de interesante, y habrá oportunidad de seguir hablando de más historias que se hagan evidencia en torno a este tema. Edna. Yo quiero agradecerle a Juliana y a Ulises por esta oportunidad de escucharlos, y vamos a seguir conversando del tema, porque solamente poniéndolo en la conciencia de las personas y explicando ese punto tan interesante de Juliana desde la perspectiva empresarial, me encantó. Así es que comprometidos para seguir conversando al respecto de la campaña y del tema en sí. Así es que buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A la orden, y gracias a ustedes.